tardes tengan todas y todos. Para GECO es un enorme placer que nos puedan acompañar hoy en un lunes más de esta serie de actividades informativas que le hemos llamado Estrategia en Casa con AGECO, que tiene como objetivo mantenernos cerca, informándonos sobre diferentes temas, aún en esta situación que nos estamos cuidando en nuestras casas. Hoy, en el último espacio Zoom del año, porque los demás días de la semana nos veremos por Facebook, pero hoy es el último espacio que nos veremos por acá, vamos a conversar sobre este tema muy interesante que es acerca del duelo. Hoy nos acompaña la compañera Natalia Rodríguez. Natalia es licenciada en orientación, estudiante de tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y además estudiante de la maestría de orientación familiar por la Universidad de Costa Rica, gestora también de AGECO. Al igual que ha sido la dinámica en esta serie de actividades que venimos desarrollando ya desde el mes de mayo, Natalia va a tener un espacio de alrededor de 30 a 45 minutos. Y posterior a ese tiempo ya podremos hacer todas las consultas y comentarios que tengan con respecto a este tema. La sesión también, al igual que las anteriores, está siendo grabada para que usted luego pueda repasarla y compartirla. Entonces, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Natalia y a todos y todas ustedes. Hola, muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan. Espero que se encuentren muy bien. Voy a permitirme en este momento compartir la presentación que tengo para ustedes y en unos momentos pienso que ya la podrán estar observando. La vemos perfecto. Perfecto, ya la vamos a hacer un poquito grande y ahí ya la vamos a poder estar viendo. Tal y como decía el anuncio y como lo decía Andrea, el día de hoy vamos a hablar del duelo en Navidad. Yo les voy a dar algunas recomendaciones para poder sobrellevarlo y también vamos a dividir esta presentación en 3 momentos o en 3 temas muy importantes que de manera muy concisa voy a compartir con ustedes. El primero va a ser recomendaciones para personas que en este momento estén pasando por un proceso de duelo. La segunda parte va a ser recomendaciones sobre cómo podemos nosotros y nosotras ayudar a niños y a niñas que en este momento estén también pasando por un proceso de duelo. Y la tercera parte o etapa de la charla va a ser para personas que vamos a acompañar procesos de duelo, no exactamente que estemos pasando por alguna pérdida, sino que más bien tenemos algún familiar o alguna persona conocida, amiga o amigo que esté pasando por un proceso de duelo y tal vez no sabemos cómo pues acompañarle. Aquí yo les voy a dar algunas recomendaciones. Para ir empezando, es importante que recordemos qué es el duelo y pues si no lo sabemos, pues tal vez que aquí en muy brevemente lo vamos a poder aprender. El duelo es ese proceso universal y natural ante la pérdida, ya sea de un ser querido, de un objeto, de un elemento o ante cualquier situación frente a la cual teníamos un afecto. Es único y es diferente en cada persona. Y aquí me voy a permitir que pongamos especial énfasis en las palabras que están en negrita. Es universal y natural. Esto quiere decir que absolutamente todas las personas a lo largo de nuestra vida vamos a experimentar procesos de duelo, queramos o no queramos. Algunos implícitos según las etapas evolutivas por las que vamos pasando y pues otras como lo es más natural frente a la pérdida de un ser querido, el fallecimiento y demás. La palabra pérdida, porque siempre un proceso de duelo sucede cuando perdemos algo a lo que le teníamos afecto, alguien a quien amábamos, algo que era importante para nosotros y nosotras, es único y diferente. Eso quiere decir que quizás las recomendaciones que más adelante yo les voy a ofrecer a unas personas pues les sienten muy bien y pues a otras no les funcionan tanto. Y eso quiere decir que mi duelo no es igual al proceso de duelo de otra persona, así sea lo mismo lo que hayamos perdido. Y eso es importante que lo tengamos presente. También es importante mencionarles que el duelo es diferente a la depresión y que por ende se vuelve patológico cuando la pérdida no se logra procesar de una manera adecuada.
y también cuando los sentimientos frente a esta pérdida se viven de manera constante y severa por mucho tiempo. Y aquí voy a contestar tal vez alguna pregunta que muchos y muchas de ustedes se hacen. Entonces, ¿cuánto dura un buen proceso de duelo? ¿Cuándo ya yo puedo, entre comillas, superar esa pérdida por la que estoy pasando? Teóricamente se dice que alrededor de 2 a 3 años. Sin embargo, la pérdida y el proceso de duelo va a ser proporcional a lo que para mí significaba esa pérdida, ¿verdad? Entonces podemos ver procesos de pérdida en que las personas dicen, no, es que yo nunca voy a poder superar la muerte de alguien, de alguna persona. Bueno, eso va a depender del afecto que le teníamos, de la relación que compartíamos, de todo lo que vivimos junto a esa persona también, pues de la cercanía que tengamos. No es lo mismo perder un hijo o una hija a perder una mamá o a un papá. Entonces, pues ahí más o menos vamos a ir armando ese rompecabezas de lo que es un proceso de duelo y de lo cual podríamos hablar, y que también tenemos ya previamente otra presentación que les invito a buscar a ustedes en nuestro canal de YouTube, que ya es propiamente sobre el duelo. Entrando un poquito en materia, yo quiero compartir con ustedes 3 motivos que justifican por qué algunas personas sienten rechazo hacia la Navidad, que está completamente normal y que está completamente bien sentir ese rechazo hacia la Navidad, especialmente cuando hemos perdido un ser querido. El primer motivo es que el dolor es incompatible con la ilusión. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que resulta difícil, por no decir imposible, conectar con los momentos alegres de esta festividad si coinciden justamente con el periodo en el que se está atravesando un duelo. Y específicamente este año que hemos tenido tan atípico con respecto a la pandemia, tal vez muchas personas, si bien es cierto, ya pues con anterioridad la gente fallecía, quizás ahora se está visibilizando más y la gente está muriendo tal vez un poco más, y entonces es incompatible ese dolor con la ilusión. También la segunda razón es que la sociedad exige que estemos felices todo el tiempo, al menos en la Navidad. Si dejamos de lado la parte espiritual de la Navidad y su significado espiritual, pues siempre la Navidad se asocia con festejar, con la celebración, y casi podría decirse que se nos exige sonreír y estar contentos y contentas todo el tiempo. Se nos pide que estemos bien, alegres, felices, que hagamos un esfuerzo por los demás. Entonces es usual que quizás pensemos u otras personas nos digan que por X persona tenés que estar feliz en esta Navidad. Y pues eso no siempre va a ser así. Si yo estoy atravesando un proceso de duelo, pues puede ser normal que no esté feliz y que tampoco sea mi deseo estarlo. Entonces esto nos va a enseñar a no demostrar en público cómo estamos en realidad, para no contagiar, y entre comillas lo digo, para no contagiar nuestra pena y pues no sentir que estamos interrumpiendo la alegría de las demás personas. Y el tercer motivo por el cual, ¿verdad?, podemos sentir esa apatía ante esta época navideña es que si estamos pasando por un proceso de duelo, tendemos a comparar entre Navidades y otras Navidades, es decir, comparar nuestros recuerdos con el presente, y que nos damos cuenta, como dice aquí aquel poema, cualquier tiempo pasado es mejor. Entonces, pues obviamente caemos en comparar tal vez mi Navidad del año anterior con respecto a esta, pues que va a ser muchísimo más diferente, y eso pues obviamente ya yo no quiero recordar, yo ya no quiero saber nada de la época navideña, en especial si quizás pues era una época especial para la persona que ya no está con nosotros, y pues eso nos hace sentir apatía frente a la Navidad. Así que para entrar un poquito ya en detalle, les voy a dar algunas recomendaciones, son muy puntuales y que ustedes podrían escribir y después podrían repasar, y que volvemos a lo mismo que les dije al inicio. No necesariamente lo que a mí me funcione vaya a ser la receta mágica, porque no existen recetas mágicas cuando pasamos por un proceso de duelo, pero podría por lo menos darnos alguna idea o alguna guía sobre cómo podemos pasar esta Navidad de una manera un poquito más amena y más tranquila, a pesar de que estamos pasando por un proceso de pérdida. La primera recomendación es que planifiquemos la celebración. Si bien es cierto, podría ser abrumador planificar toda una fiesta, y que además por motivos del contexto actual de pandemia quizás no nos podamos reunir,
siempre tenemos que expresar cuáles son nuestras expectativas con respecto a este tema, qué queremos y qué no queremos. Tampoco tenemos que sentir culpa si de una u otra manera no queremos celebrar, ¿verdad? Entonces también tenemos que ser personas muy respetuosas. Si alguna persona que está pasando por un proceso de duelo, pues no quiere celebrar la Navidad, no significa que así vayan a ser todos los años. Usualmente el primer año de fechas importantes como cumpleaños, aniversarios, navidades, suele ser el más pesado anímicamente y emocionalmente, entonces pues no tenemos que sentirnos culpables si no queremos celebrar y pues tampoco tenemos que sentirnos culpables si sí queremos celebrar la Navidad. Y sobre todo hay que hacer lo que nos haga sentir cómodos y cómodas, tampoco hacer una gran fiesta, que como les repito, dado el contexto, pues no lo podemos hacer, pero siempre hacer lo que nos haga sentir cómodos y cómodas va a ser la clave. La segunda recomendación es que expresemos y que respetemos nuestras propias emociones. Esto quiere decir que tengamos en cuenta que vamos a tener que ser personas sumamente pacientes con nosotros mismos y con nosotras mismas, que tampoco debemos de juzgar las reacciones de las demás personas. Y aquí esto lo voy a repetir bastantes veces. Ya les dije al inicio que el proceso de duelo es muy individual y es muy único y personal. Así que yo no puedo pretender que las personas a mi alrededor sientan lo mismo que yo estoy sintiendo porque todos estamos experimentando la pérdida de maneras diferentes. Así que es bien importante que no juzguemos las reacciones de las demás personas. Si yo no quiero, no significa que el resto de mi familia tenga el mismo deseo. Entonces también esto me lleva a recalcar la importancia de acercarnos a personas que nos amen y que nos escuchen, ¿verdad? Que podamos tener la puerta abierta, por lo menos la ventana, a poder expresar cómo nos estamos sintiendo en esta Navidad, qué nos hace bien, qué nos hace mal, y siempre con personas de confianza. También es importante simbolizar a nuestro ser amado, y con esto me refiero a que podemos simbolizarle por medio de una comida, por medio de una actividad o por medio de una nueva tradición, y que siempre honremos la memoria de ese ser amado. Entonces, me gusta poner el ejemplo, si a nuestro ser querido le gustaba la lasaña, por ejemplo, entonces de ahora en adelante, como una manera de honrar a ese ser querido, podemos empezar a tener la tradición de cenar lasaña todas las Navidades. También, si queremos ir a algún lugar que nos conecte con esa persona, lo podemos hacer. Entonces, siempre tratar de simbolizar a nuestro ser amado, aunque ya no esté físicamente con nosotros y nosotras. Y muy unido a la recomendación que les acabo de mencionar, también está que busquemos nuevas tradiciones. Entonces, que pensemos en actividades que sean reconfortantes para nosotras y para nosotros, y que tampoco nos sintamos, como se los he venido diciendo, en la obligación de participar en actividades. Tal vez este año no queramos hacer nada y ya el otro año pues nos sintamos un poco mejor para poder realizar esta nueva tradición o buscar esta nueva actividad que sea reconfortante siempre para nosotros y nosotras, y que nos haga sobre todo sentir conectados y conectadas con esa persona que ya no está. Vamos a pasar aquí, la diapositiva. Acepte y solicite ayuda práctica. Esto quiere decir que tenemos que reconocer que no podemos con todo cuando pasamos por un proceso de duelo, y que está bien no poder con todo, pero entonces es importante que si nosotros queremos y nosotras queremos hacer, por ejemplo, una cena de Navidad, aceptemos la ayuda práctica de nuestros familiares que tal vez nos quieren ayudar con la decoración, que nos quieren ayudar pues a cocinar y a la preparación de los alimentos, que si queremos ir a comprar regalos, bueno, que si alguien se ofreció a llevarnos, a traernos, aceptemos todas esas ayudas prácticas que al final de cuentas también pues no nos van a dejar sentirnos abrumados y abrumadas, porque pues la Navidad puede ser una época estresante también. Entonces reconozcamos que humildemente no podemos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y que si contamos con personas que amorosamente quieren ayudarnos, aceptemos esa ayuda y que también la solicitemos. Yo estoy segura que muchos y muchas de nosotros, si estamos pasando por un proceso de duelo, contamos con personas familiares y amigas que amablemente quieren estar ahí para nosotros. Quizás no saben cómo, pero entonces nosotros pidamos esa ayuda y no nos sintamos en esta posición de que siempre se dice, yo no quiero ser una carga para los demás. Bueno,
Ya sabemos que hay personas que no la están pasando bien y que pues para liberar esa carga también necesitamos de la ayuda de las demás personas. Y aliviamos el estrés de los días previos. Como les digo, la Navidad de pronto se puede volver un poco abrumadora, ¿verdad? Y pesada. Entonces tratemos de encontrar espacios para nosotros mismos y nosotras mismas, en donde podamos también tener esa conexión con nosotros y con nosotras y que realicemos actividades que nos relajen. Si bien un día queremos salir a hacer ejercicio, vayamos a hacer ejercicio, siempre es importante pues no perder el contacto con las demás personas, pero sobre todo no perder el contacto con nosotros mismos y nosotras mismas, para poder hacer ese trabajo de introspección, de qué necesito, de qué no quiero, de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, siempre encontrar estas actividades que nos relajen va a ser importante, pues para poder sobrellevar esta época también. Y para mí esta es la recomendación más importante y principal que siempre me gusta recalcar, es que no se automedique ni consuma alcohol o drogas en exceso. Muchas veces se tiene la creencia de que estas sustancias ayudan a mitigar el dolor, sin embargo, pues sabemos que no es así. Quizás en un momento o en algunas horas yo logre sentirme muy bien y logre despejar mi mente de lo que está pasando. Posterior, el dolor va a regresar, así que la única manera de hacer que el dolor se calme un poco y se mitigue, pues es expresando mis sentimientos y es viviendo mi proceso de duelo tal cual. Entonces es importante que cuidemos de nuestra salud física, pero sobre todo de nuestra salud mental, que busquemos redes de apoyo con las cuales podamos hablar y con los cuales podamos mencionar cómo nos estamos sintiendo en este momento. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de la charla, que son recomendaciones para ayudar a los niños y a las niñas que viven un duelo en Navidad. Quizás en nuestra familia estamos experimentando alguna pérdida de un familiar, muchas veces tendemos a olvidarnos o a minimizar lo que los niños y las niñas están viviendo y no sabemos tal vez cómo también ayudarles en este proceso. Y estas recomendaciones que les voy a decir van en dos vías. Son bastante aplicables para niños y para niñas, pero también para nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, conversemos con ellos y con ellas sobre esta Navidad. Para los niños y las niñas, la rutina les genera seguridad, son como las paredes de la casa, es lo que nos hace sentir que estamos seguros y protegidos. Entonces, es muy importante que expliquemos cómo va a ser esta Navidad sin esa persona especial, que comprenda que esa persona pues acaba de fallecer, que no va a regresar y que por ende tenemos que hacer un reacomodo en nuestra manera de celebrar esta fecha. ¿Por qué? Porque no es posible, ni tampoco es sano, actuar como si nada estuviera sucediendo. Entonces, si yo quiero ocultar información, si yo quiero no decirle, los niños son muy persuasivos, ellos siempre entienden lo que está pasando a su alrededor. Entonces, para generar este vínculo de confianza y de buena comunicación, es importante que nosotros expliquemos de manera adecuada, según la edad del niño y de la niña también, cómo va a ser esta nueva Navidad y qué nuevas tradiciones vamos pues a tener. Debemos de respetar también sus emociones. Esto quiere decir que es importante que como adultos, como personas adultas, comprendamos y visibilicemos que los niños y las niñas también sufren procesos de duelo, que ellos también y ellas también pues experimentan la pérdida y la tristeza y las emociones que trae consigo pues la muerte de un ser querido, en especial si es una persona muy cercana y muy allegada a ellos y a ellas. Dejémosles sentir y expresar sus emociones y repitamos constantemente que no hay emociones malas y eso también aplica para nosotros como personas adultas. No hay emociones malas, no tiene nada de malo si en este momento yo estoy experimentando una ira profunda o si en este momento más bien estoy muy triste o si en este momento simplemente no sé qué siento. Eso también es completamente válido. Todas las emociones nos ayudan de manera positiva, así que aprendamos que no hay emociones malas y que pues eso también los niños tienen que tomarlo en consideración. Expliquémosle cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque ustedes también se van a encontrar sensibles. Por eso es que requerimos muchísima paciencia, comprensión y amor. Para mí esos son los tres elementos claves para poder avanzar en un proceso de duelo, tanto con las personas que están a mi alrededor, con los niños, con las niñas, como conmigo misma y conmigo mismo. Requerimos de paciencia, comprensión
y amor. Y también es sumamente importante que cuando estamos pues, acompañando a algún niño o niña en un proceso de pérdida, le dejemos claro que los sentimientos que nosotros y nosotras como personas adultas estamos experimentando no están vinculados con algo que él o ella dijo o hizo, porque esto podría generar sentimientos de culpa en el niño y la niña y podría pues obviamente hacerle sentir peor. Entonces es importante que si nos encuentran llorando, expliquemos que estamos llorando por la pérdida que estamos sufriendo y no por alguna acción que él o ella pues, realizó o no realizó también. Y por supuesto, permitámosle también los momentos de disfrute. Esto quiere decir que es importante darle a los niños y a las niñas la oportunidad de celebrar las fiestas sin sentirse culpable. Y como les digo, esto también aplica para las personas adultas. Es importante que también si queremos disfrutar, pues no lo hagamos con un sentimiento de culpa porque ya hay una persona que no nos acompaña. Transmitamos la tranquilidad de que pues no hay nada de malo en expresar la alegría, así como expresar cualquier otra emoción y cualquier otro sentimiento. Si quieren llorar, que lloren, si quieren gritar, que griten también. Entonces encontremos maneras sobre cómo podemos expresar esos sentimientos que nos están pues abatiendo en este momento. Y también escuchemos pues obviamente sus emociones, considerando la edad del niño o de la niña, hable con él, hable con ella, respecto también a qué tradiciones le gustaría conservar en esta Navidad, así como también qué actividades nuevas le gustaría hacer para honrar la memoria de quien ha partido. Así que sí, también una recomendación para nosotros y nosotras como personas adultas es que encontremos nuevas tradiciones, incorporemos también a todas las personas, incluso a los niños y a las niñas que también pues, pueden tener muy buenas ideas con respecto a cómo honrar la memoria de esa persona que ya no está con nosotros y con nosotras. Ahora vamos con la tercera parte de la charla que les traía, que es recomendaciones para acompañar a una persona doliente en época navideña. Esto quiere decir que si yo tengo alguna persona conocida y cercana y pues no tengo idea de cómo acompañarle, aquí les traigo unas recomendaciones muy concisas de cómo hacerlo. Algunas de estas son: pregunte antes de dar consejos. Es importante que cuando estamos acompañando a una persona en un proceso de duelo, no asumamos cómo se siente esa persona ni qué es lo que necesita. Preguntemos tal cual qué es lo que necesita. Y como dice la última frase, pregunte cómo puede acompañarle, porque muchas veces asumimos que la persona necesita A y B y quizás ni siquiera está cerca de eso lo que la persona requiere en este momento. Así que siempre es importante preguntar, en especial porque a las personas en general, pues nos da muchísima ansiedad acompañar a alguien cuando una persona ha muerto porque no sabemos si lo vamos a empeorar o si vamos a ayudar en su proceso. Por eso es importante hablar y la comunicación siempre es la clave, en especial en estos momentos. También comparta sentimientos de afecto y se une con la siguiente recomendación: manténgase presente a pesar de la distancia. Siempre, por lo general, y es usual, que en los primeros momentos del fallecimiento de alguien, es decir, emociones, es importantísimo también para que esa persona es importante para mí. Juntos y juntas al día, no me voy a, no es aburrido, quiero oírle. ¿Por qué? Porque sus zonas todas, porque recordemos que los procesos de duelo son diferentes en todas las personas, pero hay personas pues que se sienten muy bien contando cuál es la historia de por qué para usted. Podemos decirle, le respeto, y sobre todo es importante que las personas dolientes sepan que no están solos ni solas en este proceso, que existen personas bien intencionadas que le quieren acompañar. Así que es importante que mencionemos estas frases o algunas otras en la misma. Y algo que me parece pertinente aquí, muchas veces las personas se lo preguntan cuando pasa un proceso de pérdidas, que no quieren olvidar a la persona que falleció. Entonces, aquí 3 consejos muy puntuales sobre el baking con nosotros y con nosotras. En primer lugar, conservar fotografías de esa persona. Y unido con eso, si tenemos videos o tenemos audios, conservémoslos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la tecnología de nuestra mano.
hace mucho tiempo, pues obviamente no podíamos grabar audios y tal vez no podíamos grabar videos, lo más fotografías, y pues es lo más usual recordar a alguien físicamente. Sin embargo, recordar la voz de una persona suele ser muy importante cuando esa persona ya murió, porque obviamente se nos va a olvidar cómo sonaba su voz, cómo era el tono de su voz. Entonces a mí esto me hace eco principalmente en que también es importante que si estamos ahorita experimentando un proceso de pérdida y tenemos que enfrentar qué vamos a hacer con sus pertenencias, lo hagamos cuando realmente nos sintamos listos y listas, cuando no tengamos presión alguna ni nos dejemos tampoco presionar por otras personas a nuestro alrededor, porque si tomamos la decisión, como decimos popularmente, con la cabeza caliente, después nos podríamos eventualmente, no siempre sucede, arrepentir de no conservar ciertos objetos que podrían ser valiosos para nosotros y para nosotras posteriores. Y esto también puede ser muy abrumador. El hecho de repasar fotografías, de repasar videos y audios, pues obviamente puede ser muy doloroso. Sin embargo, también puede ser muy reconfortante porque nos puede hacer sentir conectados y conectadas con esa persona. Y la tercera es que si no le conocimos por mucho tiempo, por alguna razón vivíamos distanciados, no teníamos mucha comunicación, entre otras cosas, preguntemos a personas cercanas cómo era esa persona y qué disfrutaba hacer también, para que le podamos conocer un poco más y recordar en diferentes actividades y diferentes momentos que a esa persona le gustaba o no le gustaba hacer diferentes cosas. Y sobre todo quiero que recordemos que el amor nunca se muere. Podemos despedir a alguien de manera física, podemos despedir a alguien de manera terrenal. Sin embargo, todos los recuerdos, todo el amor, todas las vivencias que experimentamos, aunque al inicio de nuestro proceso de duelo no parezca importante ni parezca tener relevancia por el dolor que estamos experimentando, es importante que sepamos que el amor siempre va a vivir dentro de nosotros y que todas esas cosas maravillosas que logramos experimentar con esa persona, pues siempre nos van a acompañar también hasta el día en que nosotros pues ya tengamos que fallecer. Esto quiere decir que no hay una forma correcta o incorrecta de celebrar la Navidad, muchísimo menos después de haber perdido pues a un ser querido. Y pues como les dije al inicio, no hay recetas mágicas ni soluciones infalibles para poder afrontar esta Navidad cuando su corazón está cargado de dolor, de recuerdos y de emociones. Sin embargo, en estas fechas tan especiales, y como se los dije antes, recuerde que debe ser más respetuoso, más respetuosa, más amoroso y más amorosa con usted mismo y con usted misma. De verdad, ténganse mucha paciencia, ténganse mucha comprensión y mucho amor, porque no es fácil despedir a alguien que uno quiere, que uno ama. Sin embargo, no es un proceso imposible. Es un proceso que pues vamos a ir caminando. Y a mí me gusta relacionar el proceso de duelo con una montaña rusa. Van a haber días buenos, van a haber días malos, y no porque haya días malos significa que estamos retrocediendo en nuestro proceso. Es completamente natural y es completamente normal. Pues obviamente a nadie le gustaría tener que despedir a las personas que ama, sin embargo, es parte de la vida. Y también al inicio no me gusta mencionar la palabra aceptación, porque la aceptación se suele asociar con la resignación de que ya no queda más, ya falleció y no pasa nada. Yo creo que nunca vamos a tener esa aceptación total, pues valga la redundancia, aceptar que una persona ya no está con nosotros, sino que aceptación significa que aprendemos a abrazar ese dolor y aprendemos a caminar con él en estos momentos tan difíciles. Espero que esta charla, que estuvo muy rápida, muy concisa y que podríamos haberla hecho muchísimo más tiempo si se nos permitiera, pues le ayude a usted que ahorita está pasando por un proceso de pérdida, le ayude a visibilizar que también hay otras personas que pasan por estos procesos y que también le ayude pues a acompañar a personas que conoce que no la están pasando tan bien, y que pues tengamos siempre esa empatía y ese amor hacia nosotros mismos y hacia las demás personas, y que el amor nunca se muere. De verdad, eso es lo que les quiero recordar. El amor siempre vive dentro de nosotros, no es un proceso fácil, pero es un proceso que viviendo un día a la vez podemos salir adelante. Así que muchísimas gracias, y si tienen algún comentario o alguna pregunta que hacer,
en este momento con mucho gusto les puedo contestar.